y me lo envían a mi correo o al Classroom. Yo voy a soltar la pregunta en imagen y ustedes la responden ahí, ¿sí? Más fácil. Sigamos. Tejido adiposo. ¿Cuál sería la importancia clínica del tejido adiposo? Sirve para proteger, sirve para almacenar, sirve para generar calor, ¿sí? Para todo este tipo sirve el tejido adiposo. En términos de importancia clínica, podemos hablar de los lipomas, que son extremadamente comunes en los perros y en los gatos, por vía de regla. En bovinos no tienen tanta importancia, ni en equinos tienen tanta importancia. En pequeñas especies sí tienen relevante importancia, y muchos de ellos pueden, imagínense que una vez yo hice una cirugía de un lipoma que iniciaba en el miembro posterior, en la pierna, y terminé en la columna vertebral, ya cerca del área lumbar. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo iba entrando entre la musculatura y él no era maligno por su comportamiento celular, sino por su carácter invasivo. Entonces hay lipomas y hay lipomas. Y desde ya les digo que por más que el propietario diga, ay, que es una bolita, y que tú digas como veterinario que es un lipoma, tienes que pensar y avanzar a una medicina basada en evidencia. Y la citología sirve porque hoy les voy a mostrar cómo es que se debe. Esa es la célula más sencilla de identificar. Ya creo que ya algunos lo han visto en los tejidos que han visualizado. Y él queda como una célula redonda con una área blanca en el centro. Y tenemos que acordarnos que esa área blanca en el centro que queda la célula es la gota lipídica, que en el procesamiento de las muestras esa gota sale, se desprende del tejido y lógicamente va a quedar como un área blanca porque tiene mucha fase de luz, porque no tiene absolutamente nada ahí, porque ahí habitaba la gota lipídica que con el procesamiento de los alcoholes y del silol sale. Entonces, el tejido conectivo en la mujer tiene 20-25%, igual en las hembras, igual en el hombre de 15 al 20 también para el macho tiene. Lo que quiere decir que pues, el hombre sufre menos de este tejido que la mujer, ¿verdad? Y eso es una naturaleza, eso no es cuestión de machismo ni nada, sino que es un comportamiento celular ya establecido. Reserva energía en forma de triglicéridos, estimula el sistema nervioso y hormonales, se las dejo por ahí, es lo que le comencé a preguntar al inicio, ¿ya? Los estímulos modela el cuerpo, ¿verdad? Para las características raciales, ustedes han visto que la hembra y el macho tienen características diferentes gracias a este tejido, ¿sí? La hembra canina, la hembra o el macho canino tienen características diferentes. La yegua y el caballo tienen características diferentes, también marcado no solamente por las partes genitales, sino también por el cuerpo. Pues acolchona las manos, ayuda en ese proceso, aislamiento térmico, ¿verdad? Excepto la persona o el perro hipotiroideo o la vaca o el caballo hipotiroideo, que pues son animales que son obesos y son buscadores de calor. ¿Qué son animales buscadores de calor? Pues el perro busca la cocina, busca la estufa, busca el área calentita de la refrigeradora, ¿sí? Entonces, la yegua con problemas hormonales, hipotiroideos, son animales que tienen déficit o tienen baja fertilidad. Tipos de tejido adiposo que vamos a estudiar es el amarillo, porque el único unilocular es un tejido que solamente lo van a ver en los osos polares que hay allá en Ucu, así que tendrían que ir a Ucu para ver los osos polares, ¿sí? Porque por acá, por estas áreas, no hay osos polares. Entonces, sí, ¿no? Ella la finca, las montañas rocallosas. De por sí, entonces, de plano, lo único que ustedes van a ver es tejido adiposo unilocular, o sea, una sola gota lipídica. Excepto los cachorrines o los animales chiquitos, perro, gato o los potros, que tú le hagas una citología, podrás ver
tejido multilocular. Ya hemos visto que los bebés son más gorditos, rellenitos, porque tienen mucho tejido multilocular. Pues el tejido adiposo unilocular, también llamado de panículo adiposo, ¿verdad? Así que cuando hablan de paniculitis, es un proceso inflamatorio del tejido subcutáneo que está abajo de la dermis profunda. Todo eso es el panículo adiposo. Las características de ella pues son células grandes. Su origen es mesenquimal o epitelial. ¿Cuál es el origen celular? Mesenquimal, viene del mesenquima. Entonces su núcleo es alargado, redondo o ¿cómo es? ¿Ah? Alargado, fusiforme. ¿Ya? Y de ahí de plano ya yo caracterizo esa célula. Es uno de los tejidos más bonitos y más sencillos de identificar en términos de histología. No es como ponerte por ejemplo, un músculo esquelético de corazón, que engaña y vacila bastante. ¿Sí? O, por ejemplo, el caso de los vasos sanguíneos, que todavía es un dilema, muchos vasos. Depósito y movilización de los lípidos. Los lípidos son almacenados, ¿verdad? ¿De dónde son el origen de los lípidos? Esos tres puntos son extremadamente importantes. ¿De dónde se originan los triglicéridos? Absorbidos a través de la alimentación y son llevados a las células como triglicéridos, los kilomicros. ¿Se acuerdan del tejido, la característica del tejido del intestino delgado? ¿Qué tipo de tejido tengo? ¿Qué tipo de tejido epitelial según capas y formato celular? Del intestino. Sí, era el... ¿Simple qué? Simple. Cilíndrico, simple. Cilíndrico, simple. Entonces, esos triglicéridos, esos kilomicros, son absorbidos por esa célula y lanzados al tejido vascular. Correcto, de ahí viene una fuente. El otro es oriundo del hígado y transportados hasta el tejido adiposo. O sea, el hígado también participa en este proceso pues, de formación o de síntesis. La gran mayoría viene de la alimentación, ¿sí? De la alimentación. Una segunda parte oriundas del hígado y transportado hasta el tejido adiposo. Y la otra es síntesis de su propia célula adiposa. O sea, la misma célula puede producir, pero en menor cantidad. Entonces, ¿de dónde proviene? Alimentación, hígado y el mismo tejido adiposo. Son los lugares donde proviene el tejido. ¿Alguna duda de esto? Este es lo que quiere decir de dónde viene. ¿De dónde viene? Y aquí tenemos cómo se da, pues, cómo es que se deposita y cómo es que se retira. Y aquí hay una cosa muy común que vendría siendo la albúmina. ¿Quién sintetiza la albúmina? El hígado. La proteína más abundante del organismo que se trata, miren la importancia de él para transportar las grasas, pero también transporta hormonas, también transporta proteínas. La albúmina es como el metrobús de la sangre. Todo el mundo quiere agarrar el metrobús de la sangre. El metrobús de la sangre viene siendo la albúmina. La albúmina es sintetizada por el hígado. ¿Qué quiere decir? Que si el animal tiene un hígado dañado, lastimado o lesionado, pues va a tener baja cantidad de albúmina. Y entre otras cosas que, por ejemplo, el fibrinógeno que sintetiza el hígado, entre otras cosas. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué pasa? Este representa lo que es un adipocito y este es un capilar. Esa foto esquemática muestra la acción entre el adipocito y el capilar sanguíneo. ¿Sí? El capilar sanguíneo está constituido por células endoteliales y una fina capa de tejido conectivo que lo rodea. Entonces, la pared o la estructura del capilar es muy delgada. Por eso que los lugares donde se da transmisión, donde se da intercambio de sustancias, es en los capilares. Los capilares que están, por ejemplo, en el alveolo, ¿qué intercambian ellos? CO2 y oxígeno. Los capilares que están en la nefrona, que están en los glomérulos, ¿qué intercambian? Pues sustancias con la orina y la sangre.
los capilares de los sinusoides hepáticos que intercambian entre el hígado y el hepatocito. Los capilares de la grasa, los capilares de la musculatura. Cuando inyectamos una inyección intramuscular, pues entre la pared y el tejido que lo rodea. Entonces, este tejido adiposo, lo que quiere decir que el tejido adiposo recibe información neurológica, ¿ya? O coordinación neurológica. ¿Qué pasa en el momento de mucha alimentación o de mucha, ¿verdad? Que cuando comenzamos o cuando le damos demasiada comida a ese animal? ¿Qué pasa cuando eso le sucede? Pues esos kilomicros llegan al torrente vascular y esos kilomicros tienen que pasar para acá, para el tejido adiposo, que es quien lo va a almacenar. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Esos kilomicros son hidrolizados y entonces salen de él los ácidos grasos. Esos ácidos grasos son los que van a ser almacenados, porque aquí, ¿qué pasa? Dentro de la célula tiene que haber un glicerol, y ese glicerol es el que, en conjunto con los ácidos grasos, forma una molécula que es la que va a ser almacenada en la gota lipídica. ¿Qué quiere decir? Que los triglicéridos necesitan del glicerol para poder que sean metidos dentro de la gota lipídica. Ese es un fenómeno de disposición de los ácidos grasos del organismo. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí estamos claritos? Profe, ¿cuál era la función de los ácidos grasos? ¿Transporte? No. Los ácidos grasos vienen de la alimentación. O sea, ¿de dónde provienen los ácidos grasos? De ahí de los kilomicros. Son estructuras de ácidos grasos muy grandes. Son grandes, que son transportadas en la sangre. Y de ahí, para poder que ellos puedan salir del vaso sanguíneo, a través de una lipasa, es lo que permite que se dividan, salen los ácidos grasos del capilar sanguíneo y es cuando es captado por el adipocito. Pero dentro del adipocito, para poder que ellos sean almacenados dentro de la gota lipídica, necesitan de glicerol. Ahora sí. Lo que queda dentro de la gota lipídica viene siendo entonces ácido graso. Triglicéridos. Okay. Son los ácidos grasos más el glicerol, forman los triglicéridos. Son almacenados dentro de la gota lipídica como reserva. ¿Verdad? Algunos tenemos más que otros. O sea, bastante triglicéridos aquí almacenados. Mi amigo está ahí luchando contra el sueño, ¿eh? Anda, párate, lávate la cara. Te está pegando. La hora, el calorcillo los ácidos grasos que acaban de comer, ¿sí? Esos el bicarbonato los tienen. Entonces, pero da la casualidad que entran en un proceso de demanda, se necesitan triglicéridos o se necesitan ácidos grasos, y entonces la lipasa sensible a la hormona lanza el triglicérido, es cuando entonces se divide nuevamente y pasa lo mismo. Los ácidos grasos son captados nuevamente por el capilar y en el capilar son transportados ¿por quién? Por la albúmina. Y el glicerol que sobró nuevamente puede ser reutilizado. ¿Estamos bien? Eso es, de esa manera se depositan y de esa manera se retiran. Lo que quiere decir que para depositarse tiene que haber un exceso en la alimentación. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor manera de bajar de peso? Pues dejar de comer grasa, ¿verdad? Pero ¿quién va a dejar chicharrón ese que se come ahí adelante y los patacones esos de adoba con chorizo? ¿Verdad? La hojaldre que a las 4 de la tarde también. ¿Hay hojaldre ahí a las 4 de la tarde? Sí, bro. Eso ya es tendencia. Y nos pregunta Isabel. Dime. Que no suben de peso, es el metabolismo. El metabolismo. Pero, por ejemplo, una persona hipertiroidea, la tendencia es no subir de peso.
¿sí? Por la demanda de todo un complejo de cosas que suceden, no nada más aquí. O sea, ahí nada más aplica la persona que tiene triglicéridos. Sí. ¿Dudas de esto? Los triglicéridos son la sumatoria de los ácidos grasos más el glicerol. Eso es triglicéridos. Tanto que los perros o los caballos o yeguas hipotiroideas tienen triglicéridos elevados. Así es. Elevadísimo. La tendencia es siempre, porque no hay un buen metabolismo de esos compuestos grasos. Entonces, las características, pues, reciben inervación del sistema nervioso simpático, la retirada de los líquidos. ¿De dónde se da primero? Del tejido subcutáneo. Primero se retira del tejido subcutáneo. Por eso usted sabe que cuando uno baja de peso, lo primero que uno baja es la panza, ¿no? Es lo primero que uno baja. Son los lugares de reserva. Aplicación médica. El nombre del tumor benigno es lipoma y el nombre liposarcoma es el tumor maligno de la grasa. Son los dos, lipoma y liposarcoma. ¿Por qué lleva el nombre liposarcoma? No, eso no es la respuesta. Es parte de la respuesta. ¿Por qué se llama liposarcoma? Yo lo digo en una clase. Sí, yo lo dije, me imagino. ¿Ah? ¿Sí? ¿El origen de qué? Correcto. Se llama sarcoma. Todos los tumores de origen mesenquimal llevan terminología. Liposarcoma. Lipo porque viene de los lípidos. Y sarcoma porque es un sarcoma de tejido adiposo, maligno. Siempre será maligno. Lipoma porque es un tejido, un tumoral benigno de los lípidos. ¿De dónde provienen? La célula mesenquimal da origen al fibroblasto y a un lipoblasto. El lipoblasto va a dar origen al adipocito. Unilocular, multilocular. Esto como que lo descuadraron, ¿ah? No, el proyector ¿Ah? ¿Estaba así? Lo único que ustedes lo rayaron. Oh, son buena gente, ¿ah? Ey. ¿Algún profesor? Espero yo. Tejido adiposo multilocular, también llamado tejido pardo. Pardo, ¿verdad? Sin molestar, pero ustedes saben que los osos que invernan, ellos comen y generan tanta comida durante un tiempo, porque van a estar hasta, ¿cuánto tiempo que puede invernar un oso? Hasta 6 meses, no sé cuántos meses, ¿verdad? Y eso es, la facilidad de esto es porque le ayuda, el tejido adiposo reserva mucho más energía que el tejido amarillo, dado por el gran número de mitocondrias y vascularización, animales que invernan. Y los animales recién nacidos. Ustedes han visto un cachorrito, un perrito cuando nace gorditos y bonitos, ¿verdad? ¿Por qué contienen mucho tejido multilocular? ¿Por qué? Porque necesitan generar mucha calor para evitar morir, ¿sí? Saben que la mayor mortalidad de animales jóvenes, de cachorrines, se dan uno por no regular la temperatura y en perros por hipotiroidismo, ¿sí? La gran mayoría de los perros, o la mortalidad en perros es por ser hipotiroideos. La madre es hipotiroidea. Si la madre es hipotiroidea, el perrito va a nacer hipotiroideo. Porque siempre. Porque las primeras 72 horas de vida del animal, él necesita de hormona tiroidea que le da la madre. Si la madre está deficiente, él va a ser deficiente. Tejido adiposo multilocular y el unilocular. Una sola gota y por aquí está el núcleo. Todo esto en blanco es la gota lipídica.
esa gota lipídica sale de ahí, pues no se ve. Así como la ven ahí tan bonitos, ¿verdad? La gota lipídica bien grande y el núcleo que es alargado. Como es de origen mesenquimal, es alargado. ¿Comprendieron el tejido? ¿Por qué es transparente? Es transparente porque la luz pasa muy rápido, por eso que no tiene barreras. Porque ahí debería estar la gota lipídica. Y los núcleos van a ir siempre como hacia... Siempre son laterales, periféricos. Nunca están en el centro. Si lo ven en el centro está mal. Algún problemita hay. Estos son el tejido adiposo, el tejido conectivo que está alrededor. Siempre va a haber capilares y todo. Estos son capilares, disculpa. No se preocupe. Si hubiese una barrera, fuera más oscuro. Si hubiese. Como te digo que no hay barrera. Por ejemplo aquí, tú tienes mucho tejido aquí. Aquí la luz no pasa. Pasa, pero pasa muy poco, a diferencia de aquí. Aquí la luz pasa porque no tiene barrera. Ahí no hay nada. No hay nada en el tejido, en este corte. Pero en la vida natural, ahí existe una gota lipídica. Esto de que está por aquí es el tejido conectivo que está alrededor. Ahí hay fibras de colágenos, va a haber capilares, pueden haber fibroblastos en esa área. ¿Estamos bien? Dime. Todo lo blanco, las bolitas blancas son gotas lipídicas. No hay un tejido que se parezca a eso. No lo hay. Bueno, le dijo la bula al frente. Ese es el capítulo más largo que hay. Ya va el hombre para afuera. Oh, parece que tiene hormiguilla. ¿Tiene café pronto? No. Ahí me tomé el café. Hay estudiantes que no aguantan estar sentados mucho tiempo. Hay uno.